La idea de hoy es tratar de terminar con la unidad uno, que es la parte de todo lo que es hidráulica. Eh, Habían quedado ahí una parte sin explicar por parte de Hugo. Es lo que yo les pedí que ustedes lo, mm, le pegaran una leída, porque si no, no íbamos a poder avanzar. Yo este PowerPoint lo voy a pasar rápido tratando de refrescarle nada más las cosas de lo que ustedes hayan visto acá. Y me trato de explayar más en la práctica, que todo viene a consecuencia de esto, digamos. Por eso es que ahí cuando veamos esto de la práctica, ahí les muestro un poco el tema charlamos un poco el tema de los controles y les muestro la nota y todo lo demás. Y cualquier otro detalle que queramos ver. Pero bueno, terminemos con esto como para que lo dejemos visto. La parte de la unidad uno que queda a ver la parte de circulación de agua en canales y la parte de hidrometría, que si bien ahí acá no figura como tal, es lo que está faltando. Saben que voy a desconectar la cámara para que no me jode tanto. Ahí está. Bueno, ahí tengo. A ver, a ver. Bueno, ay Dios, ruido. Bien. Bueno, entonces comencemos. Eh, los canales básicamente son construcciones a cielo abierto, digamos, están en contacto con la atmósfera. Esa característica de que están en contacto con la atmósfera hace que las características del transporte o las energías que se necesitan para mover el agua sea diferente. Em, Hay múltiples métodos, múltiples usos de los canales, ya sea para mm, trasladar agua para riego, para dotación de consumo humano, para navegación, recreativo, etc. Tienen una infinidad de eso hacia el uso, en realidad. Básicamente los canales se pueden clasificar como naturales de navegación o canales de riego. Acá hay varias clasificaciones, la verdad es que Hugo ha colocado estas nada más. Yo los que son canales naturales, básicamente eh, un río básicamente es una depresión natural en la corteza terrestre, entonces es un canal natural, ¿sí? Básicamente el cauce de un río. Hay canales que son específicos para lo que es la navegación. Acá no, si bien hay mucho, es muy común en Europa. Y estos ya son artificiales, son hechos por el hombre, ¿sí? Entonces tienen ese objetivo, permitir la navegación, entonces suelen ser profundos, suelen tener un calado, creo que le llaman el calado, un calado muy grande. Por supuesto que son para ríos muy caudalosos. Eh, y luego tenemos los canales de riego, que es lo que sí nos interesa. Entonces, bueno, lo anterior es básicamente parte de una clasificación, pero a nosotros nos interesan estos, los canales de riego, que son destinados a la conducción de agua para, para cultivos, ¿cierto? Entonces, básicamente, como dice acá, son concebidos para evitar daños ambientales y minimizar pérdidas. Y acá lo de la parte de evitar daños ambientales es lógico, uno no evita hacer el menor daño, por ende los ubica con dimensiones que no sean groseras, pero el tema de minimizar pérdidas es lo que aboca en gran parte al estudio de ustedes, en realidad. Y se van a dar cuenta cuando lleguen los métodos de riego. Si empezamos a hablar de las eficiencias, empezamos a hablar empezamos a hablar de eficiencia,
empezamos a hablar de valores de consumo, de cuánto le vamos a aportar nosotros al cultivo, etc. Es más que nada la parte hidráulica geométrica y la parte de eficiencia lo que hace a todo esto. Se van a dar cuenta. Más adelante acá lo vamos a ver desde el punto de vista geométrico nada. Están vinculados a las características del terreno porque tienden a seguir las curvas de nivel, porque lo que evitamos es que se produzcan movimientos bruscos. Eso es lo que nosotros empezamos a denominar como dominio de riego. Nosotros llevamos agua lentamente desde un punto hasta otro, ¿sí? Evitando que hayan rápidas o que hayan lugares donde tenga que ir a contrapendiente. O sea, tratamos de ir siguiendo muy lentamente la curva de nivel y bajando muy paulatinamente. Las velocidades en los canales siempre suelen ser bajas, siempre. Y donde hay velocidades altas es porque hay algo en particular, se está tratando de salvar algún detalle local. Por ejemplo, hay un quiebre grande ahí de la, hay un quiebre grande de la pendiente, entonces, bueno, se lo salva por ahí haciendo una rápida, pero esa rápida conlleva que aguas abajo, por empezar, que conlleva que el material del canal en esa zona sea un poco más reforzado, porque las velocidades son mucho más altas, y aguas abajo se coloca un disipador para que la energía que se pierda ahí no golpee y no se transforme en una energía erosiva. Entonces hay que hacer un lecho un disipador de energía, eh, suelen ser lechos robustos, lo vamos a ver después, en fin. eh, pero siempre los canales se tienden a manejar con dominio yield, con un caudal que circule con gran altura y con velocidades bajas. Esa es una característica importante, ya lo vamos a ver por qué. Las dimensiones son variadas, vamos desde un canal matriz hasta un canal de pocos litros por segundo en las parcelas, siempre pasando del matriz al canal primario, o sea, los canales primarios, luego se derivan canales que son secundarios. Ustedes recuerden que acá en San Juan tenemos el matriz y luego tenemos los tres primarios, donde se dividen el canal Benavides, el que va para Pocito, etc. ¿Sí? De ciudad. Entonces, acá, a partir de esos tres, se van a derivar la- la- los secundarios que van a ir dotando los diferentes departamentos y de esos secundarios se van derivando los canales más pequeños, los canales sí, de riego más pequeños, digamos, que son propios de las parcelas. Pero bueno, es parte de una clasificación, ¿no? Pero sí, desde el punto de vista de las dimensiones, van desde muy grandes hasta muy pequeños. ¿Y eso por qué lo digo? Porque nosotros en realidad lo que hacemos ahora en la materia es el diseño por capacidad, el decir, bueno, yo necesito transportar tanto caudal porque es lo que les voy a dar, no sé, al cultivo, entonces necesito un canal de tal dimensión, ¿sí? Las secciones comunes en los canales son esas que ven ahí, rectangular, trapezial, esta es una parabólica, no se llama parabólica, ya la voy a ver, pero no es parabólica. Eh, Creo que es. No sé si no, no lo recuerdo. Bueno, eh, esas son por ahí las más comunes, pero dentro de todo, estas dos, las que son de las rectangulares y las trapeziales, es lo más común que van a ver en todos lados. Estas son muy bonitas, producen la menor pérdida de energía, pero tienen el problema de que, bueno, son de difícil construcción. Eh, en este caso, para tratar de simular esta forma, se utiliza la trapecia. Por eso es que la trapecia tiene esta forma. Por eso es que apoyan dos muros laterales inclinados, esos taludes que están inclinados ahí, esos muros de talud que están ahí apoyando sobre el terreno natural. Y estas, por último, son obras que si bien tienen la característica que tienden a ser más
transportan menos, o no menos caudal, producen mayor pérdida de energía. Ustedes ya saben lo que es una pérdida de energía. eh, Se utilizan mucho para lo que son las obras de arte. Entonces, ¿qué compone un canal de riego? Bueno, las obras de derivación, las obras de control de nivel, las obras de control de seguridad, las obras de sección de aforo y las obras de cruce. Lo vamos a ver todo un poquito más adelante, no me voy a explayar mucho en esto. Los elementos geométricos que tenemos en la sección, si ustedes se fijan, la más común dijimos que era esta. Tenemos un ancho superficial, un ancho de fondo, que es ese ancho de solera que se le ve ahí abajo, o fondo solera, se le suele ver, es este ancho B chiquitito. El B grande es el ancho superficial, o más específicamente el ancho de la superficie de agua. Tenemos un tirante o calado o profundidad de agua, no sé cómo, o profundidad de flujo, ven ahí lo dice, ahí arriba. Tenemos un área mojada que es todo, esto que está acá en realidad se denomina área. No sé a qué viene que alguien le ponga mojado porque básicamente es el área completa o el área de flujo, pero sí es importante saber que tenemos un perímetro mojado. Esto es el perímetro, es el contacto, este pedacito de pared, el talud, esto de la solera y esta parte del talud, ¿sí? Entonces, ese es el perímetro que está en contacto con el flujo de agua. Por último, tenemos un parámetro denominado un parámetro hidráulico denominado radio hidráulico que hace la relación entre el área mojada y el perímetro mojado. Es un parámetro indicador, ¿sí? Por eso es que le digo, no tiene sentido hablar de área mojada porque es el área del flujo en que se relaciona con el sólido, digamos, que está en contacto con ese flujo. Y es un parámetro indicativo. Eh, las ecuaciones que se tienen en cuenta para el traslado desde el agua, se utiliza desde vieja data la ecuación de Cauchy. Cauchy planteó que la velocidad en un conducto o superficie libre, en un canal, en un río, se utiliza en todo, por eso digo que es un conducto o superficie libre. Cauchy lo que planteó es que la velocidad media en ese cauce o en ese canal era igual a un parámetro C, que se denomina coeficiente de Cauchy, multiplicado por la raíz del radio hidráulico por la pendiente, o sea que dependía de la geometría y la pendiente. ¿Se acuerdan cuando yo al principio les dije que acá el fenómeno está gobernado íntegramente por la gravedad? Entonces, si está gobernado por la gravedad, está gobernado por la pendiente del río. O sea, el agua se mueve por pendiente, acá no hay otra. Mientras más pendiente, más se mueve. Mientras menos pendiente, por eso es que vamos siguiendo la curva de nivel muy lentamente. La vamos acompañando y vamos bajando muy paulatinamente. Eh, entonces, como les dije, depende de un parámetro, de la raíz de un parámetro que depende exclusivamente de la geometría del contacto del flujo de agua o de la masa de agua con el sólido que lo contiene y de la pendiente. Y aparece un parámetro C, que es un coeficiente HC que tiene en cuenta todo lo que tiende a, eh, a oponerse a ese movimiento, ¿sí? Es como un parámetro de rugosidad, ¿sí? Originalmente, bueno, no sé a qué le habrá puesto, en este caso la pendiente de la superficie libre es paralela a la pendiente de la solera. Eso es un concepto primordial del diseño. O sea, no sé si hay un grafiquito por ahí que tenga. No veo, pero yo le explico esto. Eh, Había visto que alguien... Ah, no, sigo entonces. Em,
Entonces, en este caso, ese es un criterio de diseño y eso es lo que se denomina un régimen uniforme. Vamos a encontrar que el agua se mueve con diferentes regímenes, ya lo vemos. El método de aplicación de esto es un régimen uniforme, es donde se concibe que la pendiente de la superficie de agua es paralela a la pendiente de la solera o a la pendiente del canal, ¿sí? Es decir, que se mueven como dos lineecitas paralelas, una al lado de la otra. Las fórmulas para determinarse, hubieron dos autores inicialmente, que es Puter y Bassin, plantearon esta expresión, que donde esto es un número obviamente, dependen del radio hidráulico y de un parámetro M que depende de la rugosidad, que es lo que yo les decía. Tienen en cuenta de qué es lo que tiende a retener el movimiento, qué es lo que tiende a oponerse a ese movimiento. Digamos, tienen en cuenta las fuerzas opositoras. Estos dos autores, Cutter y Basile, plantearon esas expresiones donde de esta manera se determina el M, va a estar tabulado, ustedes van a tabla y dicen, bueno, material, hormigón, listo, tiene tal M. Entonces vienen, nos reemplazan en esta tablita, en esta ecuación, perdón, con esta ecuación se van, reemplazan acá, estos son los parámetros geométricos, ya deberían tenerlo, y calculan la velocidad media. Si tienen la velocidad, lo multiplican por el área de ese flujo, y listo, ya tienen el caudal que está circulando por ese canal. Eh, entonces, estos eran los dos autores que inicialmente plantearon una expresión. Después apareció el más importante y es el que utilizamos al día de hoy. Yo se los he nombrado y seguro que María también en algún momento. El manejo de recursos hídricos 1, que es Mann. Y pasó a conformarse la ecuación de Cauchy-Mann, que es como la más utilizada al día de hoy. Manning es un autor que hizo lo mismo que hicieron Cutter y Basile, fíjense, encontraron un valor de C. Entonces, los tres encontraron un valor de C. Y esta se utiliza más en la práctica, en el día a día. Si me preguntan por qué, la verdad es que no lo sé, pero es mucho más habitual utilizar Manning. Hay más tablas hoy por hoy, hay más estudios realizados. Entonces, los autores, todos los autores han tendido a seguir la línea de Manning. Lo importante es saber que acá esto es el C, acá se reemplaza el C, esto es el C. Entonces, resolviendo esto, nos queda que el radio hidráulico a la sexta, que está acá, multiplicado por la raíz del radio hidráulico, nos queda 2/3 del radio hidráulico. Perdón, el radio hidráulico elevado a la 2/3. Y nos queda 1 sobre n, que n es ese parámetro, ese coeficiente Manning, que tiene también en cuenta la rugosidad, multiplicado por la raíz de e, y si a eso lo multiplicamos por el área, como les dije, nos dará velocidad. Ahí tiene. Esto es la velocidad, que es lo que marca acá, por el área, nos da el caudal. Los valores de n dependen de parámetros, de factores como la rugosidad, la vegetación, el cambio estacional, cuán irregular es el canal, la alineación del canal, si es más o menos recto, no, los depósitos, depósitos o canciones van a ver, obstrucciones, tamaño y forma del canal, nivel y caudal, material suspendido y transporte de fondo, en fin, o sea, depende de todo lo que tengamos adentro del canal y de cómo es, ¿sí? Tanto en geometría, como en alineación en planta, como en alineación en el perfil. Recuerden que el perfil de un canal es aproximadamente algo así de un río, por ejemplo. Lo hemos visto el año pasado. Entonces, ese coeficiente tiene en cuenta si acá hay una plantita, tiene en cuenta si acá hay bloques grandes, tiene en cuenta si lo miramos de costado y le hacemos un cortecito, el río le pasa esto, o si le pasa esto, ¿sí? Entonces el agua que viene por acá va a tener que elevarse y seguir así, ¿sí? Entonces todo eso lo tiene en cuenta. Ahí tienen un poco de algunos valores. Fíjense en que depende, como les dije, del tipo de material, de qué tipo de corriente es natural o artificial, etcétera. Bueno, ahí tienen un poco para pegarle una mirada, después lo vamos a charlar más en detalle. En cuanto a lo que es los parámetros geométricos que tienen en cuenta, o el diseño geométrico que tiene y la capacidad que tiene. Luego tenemos lo que son las obras de control de caudal. ¿Qué es una obra de control de caudal? Y son obras que nos permiten
disponer la cantidad de agua. O sea, nosotros decimos, bueno, queremos tanta agua que pase por acá, o queremos saber cuánto agua pasa por acá. Entonces empiezan a hacer estas obras que están destinadas a mantener un cierto control del, del flujo. Hay dos principales, hay más, se los puedo asegurar, pero las principales o las más conocidas, y no son las más prácticas, pero sí las más conocidas, son las de vertedero y las de orificio. ¿Qué es un vertedero? Un vertedero es algo que yo pongo enfrente del flujo, ¿sí? Hagan de cuenta que si yo me venía acá a este canalcito de acá y yo le pongo una chapa acá, ¿sí? Entonces todo el agua que venía o que va, no sé cómo será acá, se va a encontrar con esa chapa que está puesta perpendicular a la dirección del flujo y va a tener que levantarse para pasar. Eso es un vertedero. Ahora, las obras de vertido, por eso es que se llama vertedero, porque vierte por sobre esa obra. Esas obras de vertedero son obras libres y que tienen ese único objetivo, es decir, acrecentar la cantidad de agua o el tirante agua arriba, lo, lo magnifica. Es lógico que si yo le pongo una chapa en un canal, lo mínimo que va a tratar de hacer el agua es de levantar, aumentar el, la profundidad antes de la obra o antes del vertedero. Es ese recrecimiento H que vemos acá. Va a recrecerse, es lógico. Y luego va a caer. Entonces tenderá a seguir su curso normal. Entonces, esta obra no permite mucho control, como verán. Permite tener una idea de cuánto está pasando, porque el agua igual va a pasar por allí. Pero nosotros ahora vamos a poder saber cuánta agua está pasando porque sabemos SH con más confianza. ¿Sí? Ya les explico por qué. Del otro lado tenemos las obras de orificio. Y luego una obra de orificio es, hagan de cuenta, como yo les dije, que ponía esa chapa, pero en este caso ya pongo una chapa mucho más grande. Ya vengo, le pongo una chapa, no sé, por acá. Y acá le hago un par de huecos. O le hago un hueco, o lo que sea. Un orificio. Es un orificio, básicamente. Es más o menos lo que tenemos en esta gráfica acá. Pusieron algo y le hicieron esa perforación. Entonces el agua se ve obligado a salir por ahí. Entonces, si se fijan, ahora también tenemos un punto de salida donde el agua sale por acá y aguas arriba va a tener que recrecerse. O sea, antes de, del- de la placa va a tener que recrecer también, va a ser algo similar a esto que pasó. Porque también el agua encuentra una chapa, tiende a crecer y bueno, y cuando yo le abro este huequito va a salir por acá, pero ahora va a salir la cantidad que yo quiero, porque el huequito lo voy a hacer yo. Eso es un orificio. Eso es lo que nosotros denotamos como eh, control, porque nosotros controlamos. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué orificio es el más común? Y lo más lógico es pensar que el orificio más común que tenemos hoy por hoy es la compuerta. Hagan de cuenta que a ese huequito que estaba acá, yo lo expando, lo hago más grandecito, lo pongo acá abajo. Entonces, el orificio que tenemos ahí es este cuadradito que está acá por donde pasa el agua, este cuadradito punteado que tenemos acá, lo ponemos bien abajo, acá, y lo regulamos. Subimos y bajamos, subimos y bajamos. Y bueno, ahí podemos controlar, podemos decir, quiero que pase más o quiero que pase menos. En esta hora de arriba, en los vertederos, no. Va a pasar lo que venga, siempre, pero voy a poder saber cuánto está pasando. En este otro no. En este otro yo voy a gobernar cuánto pasa y además de eso yo voy a saber cuánto pasa. Bueno, un poco eso, ahí tienen, ustedes lo han visto, la teoría de los vertederos, estos suelen ser de diferentes tamaños, triangular, rectangular,
eh, trapecial, este es que es vacío, es como el que permite el paso completo, es como la chapa nada más que ponemos, lo que yo hacía hace ratito. Eh, esto, digamos, lo que hace de triangular o se refiere a este, el borde de contacto que hay de la pared con el flujo. El agua va a pasar por acá, ¿sí? Entonces, trapeziar, el agua va a pasar por acá. No sé por qué no es eso, pero no es una línea. Bueno, el agua pasa por ahí, etc. Denme un segundo. Voy a traer el palo, a ver si hay solución. Bueno, yo sigo hablando mientras cambio el mouse. Eh, entonces, como verán, esas son las formas comunes. ¿Qué es importante decir en esto? Que esos vertederos hay de dos tipos, de pared gruesa y pared delgada. Los comunes, los que ustedes ven en las corrientes pequeñas, en los cauces, en los canales o, bueno, básicamente en un canal, son los de pared delgada. Los de pared gruesa son mucho más utilizados para flujos grandes, cuando necesitamos controlar una masa de agua muy grande. Tal es el caso, por ejemplo, de los vertederos en los diques, ¿sí? Pero los más comunes son estos de pared delgada, que es lo que ustedes ven ahí. La pared delgada se refiere a ese, la- ese, a eso se refiere la pared, ¿sí? Esta es la expresión típica de un vertedero, donde lo que nos dice es que el caudal es proporcional al tirante. ¿Se acuerdan que yo les decía que medíamos un H acá arriba, ese H que tenemos acá? Bueno, lo que nos está diciendo es que si yo mido ese H, eh, puedo disponer del caudal. ¿Cómo? Y bueno, existe lo que se llaman constantes o parámetros del vertedero. Una constante A y una constante B. Que eso se obtienen de la calibración cuando uno lo está diseñando. Cuando uno lo diseña el canal ahí. Eh, ¿Qué características tiene? Yo no me quiero detener mucho en esto. Después cualquier cosa, ustedes, estas son cosas que las van a poder hablar bien con Hugo, que es parte de la teoría. Yo se los tengo que mostrar sí o sí para mostrar la práctica. Pero bueno, la cresta en forma de arista, la cresta es este punto del canal, es esto del vertedero. Esta es la cresta, la parte superior. Esto de acá es la cresta. ¿Sí? Esa es la cresta del vertedero, el punto más alto, hacia el agua. En forma de aristas, en forma de línea, ¿sí? Em, ¿Por qué digo en forma de línea? Porque un vertedero de pared gruesa tiene esto, ¿sí? El agua tiene que pasar por todo esto, ya no es una arista. Cuando es una arista, es esto. Entonces el agua viene y cae. En este no. Miren todo el recorrido y el contacto que tiene con el flujo. Los valores normales de H deben estar entre los 6 centímetros y los 60. Pero bueno, eso depende de las dimensiones. Yo no lo voy a acotar ahí. Eh, la medición de H se realiza a una distancia de 5 veces una longitud L que sea mayor a 5 veces H. Estamos hablando de esta distancia de acá. Fíjense, ahí pongo la reglita. Esta distancia tiene que ser al menos 5 veces H. ¿Por qué? Porque yo no voy a medir acá. No voy a medir acá. Voy a medir donde el flujo es horizontal. Y y con esta horizontal forman ese H, ¿sí? Voy a medir acá. No mido donde el flujo tiene esa pendiente. Los vertederos de pared delgada por lo general son usados para medir caudales menores a los 300 litros por segundo. Bueno, eso depende del tipo de vertedero.
Los triangulares, por ejemplo, son muy precisos, pero tiran hasta, creo que 30 litros por segundo nada más. Son, son como muy pequeños. Eh, Eso hace que sean muy utilizadas también. Bueno, ahí tienen un poco las ecuaciones. Yo les dije, había un parámetro A, un parámetro B y un valor de H, que es lo que yo mido. Yo mido H antes del vertedero y yo ya sé el caudal que está pasando, pero previamente tiene que estar calibrado. Fíjense, acá está H, un exponente y una constante ahí. Tenemos H, un exponente y eh, y un, y un coeficiente ahí antes. Lo mismo acá. H, el exponente A, es todo esto. H y el exponente B acá. Todos son iguales, pero bueno, las fórmulas por supuesto que son diferentes porque la geometría de pasos son diferentes. Eh, el coeficiente CD permite ajustar la ecuación por efecto de diseño. Bueno, ustedes ya lo han leído, no me voy a detener. Y hablo de orificio. Y orificio básicamente se los acabo de explicar, es una abertura geométrica realizada en dirección normal geométrica especificada normal a la dirección del flujo. ¿Sí? Es lo que les había mostrado. Es como le ponemos la chapa y le hacemos el hueco. Esta forma de control de flujo eh, es función de las condiciones de aguas arriba y aguas abajo. Les muestro por qué. Porque eh, digamos, a ver, porque básicamente en una compuerta lo que tenemos, estamos viendo de costadito la compuerta, ahí está la superficie libre del agua, ¿sí? La compuerta, esta es la abertura y este es el fondo, ¿sí? Acá depende de qué tengo yo acá abajo, por eso que dice que es función de aguas arriba y aguas abajo, porque depende de qué tengo yo acá de este lado, que dependerá si el tirante, por ejemplo, llega acá, o si el agua hace esto y se va, o si el agua hace un par de remolinos y cuando querés acordarlo tenés así, que es lo que denominamos como compuerta ahogada. Ya se lo muestro yo, con un ejemplo. La ecuación de un orificio es igual en realidad es muy parecida a la del vertedero también, si se fijan, es un coeficiente multiplicado por el H, o la carga que tenemos aguas arriba, eh, pero todo deriva de esto. Todo tiene su inicio acá. Es área por velocidad por un coeficiente mu PTR, que es un coeficiente de descarga, que lo que tiende a hacer es a reducir el caudal. Vamos de nuevo. Yo tengo un canal completo. Le pongo una pared, la estoy mirando de frente al canal. Le pongo una pared. Si yo tengo un canal completo y le pongo caudal igual a velocidad por el área, listo, es como que no tengo nada. Si le pongo una pared y le hago un hueco y lo dejo pasar por acá al agua, entonces tiene que reducirse ese caudal. Entonces aparece este parámetro mu. Piénsenlo por ese lado. ¿Sí? Bueno, entonces, mu, coeficiente de descarga multiplicado por el área es el área de salida que yo tengo, por supuesto, ahora ya no tengo toda esta área que estaba acá, sino que tengo un área chiquitita de salida por la raíz de 2GH, que es la carga que yo tengo aguas arriba de mi orificio. ¿Sí? El H que yo tengo acá. Si se fijan, raíz de 2GH, y lo han hecho ustedes ayer, se los he explicado, era en el ejercicio de la salida del tubo con una boquilla, ¿sí? Que salía libre el agua y que queríamos saber la altura a la que llegaba el agua. Bueno, es raíz de 2GH, ¿sí? O b cuadrado sobre 2G. ¿Saben cómo pasar para el otro lado? Esto, básicamente, es la velocidad. B cuadrado sobre 2G, o la carga de velocidad, o en este caso B. B igual a 2GH pasado.
¿Qué características tienen los orificios? Así como había un vertedero de pared delgada con condiciones espectaculares, acá que los decía, eran condiciones de un vertedero que para denominarlo como pared delgada, estas son condicionantes que tiene, ¿sí? Existen también para el orificio. Cuando un orificio, y estas son preguntas de examen, dice, ¿cuál es el orificio perfecto? Bueno, esto es el orificio perfecto. Es donde la velocidad de llegada acá al orificio es pequeña. Entonces no hay carga de velocidad, no hay un- una carga de 2GH ahí arriba muy fuerte. Por eso es que hablamos en los canales eh, de dominio, hablamos de mantener tirantes altos y velocidades bajas, ¿sí? La contracción lateral y de fondo es completa. ¿Qué es contracción? Bueno, mire, si yo hago en este pared de acá, lo estoy mirando de costado, el flujo, es un depósito esto, digamos, acá tenemos el flujo se ve obligado a contraerse y pasar por acá. Entonces, bueno, esa es la contracción, se contrae completamente, contracción lateral y de fondo. Bueno, la pared es delgada, el espesor menor eh, a h sobre 2. H, por supuesto, que es la carga que tenemos sobre el vertedero. La pared es vertical, el flujo es libre, es decir, no pasa eso que yo les comentaba hace rato, que acá que se me ahogaba, es un flujo libre, sino esta fórmula no se puede aplicar así como está. Y bajo esas condiciones, el valor de mu es 0,65. Es el valor de un orificio perfecto. Entonces yo ya se los había adelantado cuál era el orificio más común que ustedes ven, el, el que se ve día a día y la compuerta. ¿Sí? Esto ustedes ya lo han leído, porque son muy buenos, me han hecho caso. Entonces, bueno, ahí tienen, fíjense, acá abajo el agua viene y ahí tienen el orificio. El agua viene y acá tienen un orificio. Estos son tipos de, digamos, son tipos de compuerta. Una compuerta deslizante como esta de acá, una compuerta eh, se me ha ido de la... eh, ya se los digo. Lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. No importa. Ya les digo. Pero son con un brazo, ¿sí? Con puertas de, digamos, de apertura, son brazos mecánicos. Hay diferentes tipos. Hay compuertas de cilindro, ya poco utilizada, donde acá se colocaba un cilindro y el agua y se subía y se bajaba según lo que uno quería. Entonces mejoraba ahí las condiciones de escurrimiento. En fin, eh, acá están. Las radiales. Son compuertas radiales. Eh, las compuertas, bueno, se pueden clasificar en principales, regulación de guarda, de emergencia, y eso léanlo, chálenlo con el Hugo. Acá tienen. Estas son las compuertas planas, las que hemos visto, esas que es deslizante. Estas curvas o alabeadas son estas, las radiales que yo les muestro, las cilíndricas que les he nombrado. Hay unas que también son de tambor, que se llaman, que tienen un mecanismo similar. Según se las puede clasificar según el tipo o el mecanismo rizado, si las levantamos, son de deslizamiento o son con algún rodamiento. Ustedes acá tienen. Esto es deslizamiento. Esto acá hay un rodamiento, ¿sí? Acá hay una válvula, hay un eje, digamos, ¿sí? En fin, no me voy a detener mucho en esto. Esto es lo que sí me interesa hoy, que quería mostrar. Las compuertas dependen, el funcionamiento depende de lo que tenemos aguas arriba o aguas abajo. Y una compuerta se denomina trabajando libre cuando disponemos, por alguna, sí, admitir. No era ese.
Entonces, una compuerta se denomina que trabaja libre cuando, por ejemplo, acá tenemos una compuerta plana, fíjense, lo estamos viendo de costado, el flujo viene, es como si yo hubiese hecho un cortecito al canal y lo veo de un costado, acá está la solera del canal, es esto, visto de costado, y el agua viene y tiene la libertad de, no tiene nada acá abajo, entonces el agua, ¿qué le pasa? El agua puede pasar libremente por acá. Por supuesto que pasa una fracción y aumenta una velocidad. Hay unas características hidráulicas que sí, por supuesto, pero el agua se puede mover libremente. Distinto es si yo, por ejemplo, acá pongo una piedra. Si yo, por ejemplo, acá tiro un tronco, y eso es lo que Hugo todos los años me dice que suelen hacer algunos productores, que se utiliza para extraer agua. Y eso es lo que se denomina ahogar la compuerta. De esta manera está ahogada o sumergida. ¿Qué le pasa ahí al agua? Fíjense, si yo he tirado algo, el agua ya no tiene esa libertad para hacer esto, se encuentra con este obstáculo y empieza a levantar carga y ¡tac! Cuando querés recordar, entonces después se ve obligada a pasar por aquí arriba y tenés esto. Entonces, ¿qué te pasa acá? Te pasa que vas a tener menor capacidad de descarga acá. Es decir, reducir, es como si vos redujeras el paso para esa misma abertura que tenemos acá por por cuando está ahogada pasa menos caudal, pasa menos agua. Entonces, fíjense en un poquitito las ecuaciones. La ecuación cuando trabaja libre es H. Y H, fíjense, raíz de 2GH, mu por A por la raíz de 2GH. Ahí está trabajando libre. Entonces, H es este tirante de acá. Voy a buscar un cachito porque está muy engorroso. H es esto que está acá. H va desde acá hasta acá. Este es el H de la compuerta. A la mitad de eso. Esa es la carga que tenemos sobre este orificio. La carga de agua que tenemos sobre el orificio. Entonces, que uno suele medir acá hasta el fondo es otra cosa, pero la teoría te dice que lo que tenés que medir es desde la superficie libre del agua hasta acá, hasta la mitad de la altura del orificio. Pero nosotros ahora tenemos una masa de agua acá que nos está reteniendo el paso. Ya teníamos antes esta carga y ahora tenemos una masa de agua acá que nos está reteniendo el paso. Entonces, fíjense lo que les va a pasar a la ecuación. H1 le voy a tener que restar H2. Entonces, a este H1 que estaba acá le voy a tener que restar el H2 de acá. Como yo les dije, por lo general se suelen mandar las reglitas hasta el fondo y listo, porque nadie se pone a mirar cuál es la apertura, cuál jugamos. Entonces, por eso es que van a encontrar que en las fórmulas es más común H completo, pero la teoría de diseño es que la carga sobre la compuerta es, digamos, la masa de agua que tenemos sobre el baricentro del orificio, sobre el punto medio del orificio. Entonces, cuando está ahogada, fíjense, acá cuando teníamos H. Ahora, cuando está ahogada, tenemos que restarle a ese H el H2. Es decir, a este H que teníamos acá, le vamos a tener que restar este H. Entonces, fíjense lo que yo les digo. Acá tenemos una carga de agua. El agua, básicamente, va a tener que esto como energía nada más disponible para poder atravesar eso. Por eso es que hablamos de H menos H2, ¿sí? Entonces va a tener esa variación de energía disponible para poder obstaculizar. En cambio, acá tenemos
toda este H, toda esta carga de energía. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere que cuando está ahogada, reducimos el caudal y es lo que algunos fregantes en algunas ocasiones suelen hacer colocando palos aguas abajo de los canales, de las compuertas. Bueno, los partidores son elementos que, así como la compuerta sirve para una derivación de agua, los partidores también. Los partidores suelen ser fijos, dividen el agua en dos o más. Yo por lo general lo veo en dos. Por lo general son fijos, sí, por lo general son fijos. Hay algunos ejemplos de partidores móviles. Estos partidores lo que hacen es dividir una cantidad de agua, como lo ven acá, se colocan acá en un partidor, es una chapa biselada también, finito, entonces el agua viene, acá se genera un salto, ya lo vamos a ver en la práctica también, para que el agua tenga que generar un tirante crítico acá, ahí, ¿sí? Y tenga que uniformizarse las velocidades, entonces, por eso se genera ese saltito aquí, ese salto que ustedes ven acá. Entonces, el agua por ahí pasa con una distribución de velocidad uniforme y se divide parejito. Si para acá queremos mandar un tercio del caudal y para acá, perdón, para acá mandamos un tercio del caudal y acá seguimos con el otro, los otros dos tercios. ¿Sí? Eh, hay de varios tipos, péguenle en una ley de eso, no me voy a detener. Medición de aforo, lo vamos a hablar a medida que vamos avanzando, pero ustedes ya saben lo que es un aforo, son las tareas de campo y de gabinete que están destinadas a conocer la cantidad de agua que pasa por una sección. Hay diferentes métodos, ustedes el año pasado conmigo han visto lo que son los aforos con molinete, los aforos por flotadores, yo les he nombrado algunas estructuras, las vamos a conocer esta vuelta, pero yo ya les he adelantado, o sea, el vertedero es un método de aforo, el orificio es un método de aforo y las canaletas partial, las canaletas sin cuello, ¿sí? La importancia, lo importante de todo esto, o lo que radica en saber medir para saber cuánta agua pasa. Gracias. Eh, bueno, los métodos estándar, vertedero, fregador partial, orificio, fregador sin cuello y los no estándar es cualquier cosa que parcialmente restringe el flujo y que pueda servir como un método para medir, para aforar. ¿Sí? Bueno, no me voy a detener en eso. Ahí tenemos los aforadores partial. Háganme acordar esta tarde y se los muestro. Les muestro el aforador por lo menos un sin cuello. No sé si tengo un partial ahí a mano, pero al menos el sin cuello se los muestro. Ahí tiene un partial, es muy común. El partial lo que tiene es que tiene el, el fondo no es recto y tiene un cuello, ¿sí? Que es eso, ese cuellito que ven ahí, que es esta pared de cuello que ven ahí, ¿sí? A diferencia del sin cuello, que es directamente un estrechamiento, se produce esto viene así, el agua viene así, se produce en la conducción una zona convergente, que es esta de acá, que es esta donde ingresa, un cuello, que es instantáneo, acá no hay digamos, un cuello como acá, no es largo, sino que no tiene cuello, es un estrechamiento, y luego sigue una zona divergente, ¿sí? Que es esa que ven acá, y el agua. Entonces el agua acá se ve obligado a llegar, levanta carga, y luego pasa y encuentra libertad para bajar. Pero bueno, lo vemos esta tarde, se los muestro bien. Creo que he dado un pantallazo de lo que ustedes ya deberían haber visto. Poner y guardar. ¿No? Vamos a... Déjenme que me tome 2 minutos porque hablo 1 hora continua y me empiezo a doler la garganta. Vamos a, a ver, mire, veamos esto antes de comenzar y listo. Bueno, con respecto al tema de, bueno, este es el práctico, la presentación del práctico.
Cuando puse consultas para ver si tenían alguna consulta, la vemos mejor esta tarde. Lo vemos mejor esta tarde. Alguna consulta al práctico anterior. Prefiero que no me va a dar tiempo, si me pongo ya a resolver dudas del práctico anterior. Eh, los OTP de los grupos, varios me han preguntado la fecha de presentación, si era sí o sí hoy a la tarde. Miren, preséntenlo, no sé, hasta el sábado tienen tiempo para presentarlo. Yo creo que han tenido 2 semanas. De todas maneras, lo que me interesa es que lo presenten bien, que no presenten cualquier cosa. O sea, háganlo una conciencia. Háganlo, no lo copien. Se los puedo asegurar. Les va a cambiar la visión que van a tener sobre esto. Los informes de laboratorio, eso sí, vayan presentándomelo porque les he pedido unas 3 carillas, 4 carillas con fotos, describiendo lo que han visto. Dibujen, porque el panel, ya hay un grupo que me lo ha pasado. Podríamos poner como fecha límite de presentación del informe de laboratorio, ese sí, el viernes, mañana es viernes, el sábado de la mañana. ¿Sí? ¿Con qué objeto? De que todos me manden en lo posible el sábado a la mañana o el viernes a la tarde el informe. No es mucho, describan lo que han visto. Se realizó una visita el día tanto, en el instituto ubicado en tal lugar, dependiente de la universidad. eh, la visita consistió en la observación de un banco de ensayos que bla, 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 tenía tales características. Yo les he pasado un informe laboratorio ahí para que ustedes tomen algunos datos. Se observaron los siguientes detalles, bla, bla, bla. Y cuando dibujen las cosas, dibujen la piezométrica. Cuando coloquen la foto, márquenla. La piezométrica, háganle en un rayoncito con algún colorcito para que la vean, para que se denote que se ve. Y si tienen más ganas, dibujen la tubería, dibujen dónde estaba el punto uno, dónde estaba el otro, dónde estaba y para que les quede ahí la línea piezométrica. El informe laboratorio, entonces, máximo sábado. Sábado a la mañana. Profe, ¿le llegó el informe a nuestro grupo? Sí, sos el único que lo han enviado. Por eso le digo lo que más o menos vi de que les faltaba eso nada más de rayonearlo ahí, de dibujarlo un cachito. Sí, se lo mandamos de nuevo. Si quieres poner eso para completarlo y mandármelo, Bueno, ¿ah? Mándamelo bueno, mañana a la tarde. Es bueno. dibujarle arriba, rayonear la foto, o sea, andar al Paint, no sé, alguno de esos, y hacerle ahí marcado donde estaba la Sí, pisométrica. Quiero. ahora lo completamos y se lo mandamos. Dale. Y por último, la nota del control de lectura número 1. Eh, en general los he visto bien, ahí los tienen. Ballester 75, Roja 55, Co- Cogliat 62,5, Vitaroni 55, Herrera 52,5, Quiroga 70, González 62,5, Bravo 62,5, Agüero 27,5, Iñón 47,5, Escudero 55, Molina 45 y Flores 32,5. Detalles en general han estado bastante bien. Se aprueba con más de 60. Eh, sí, les pido por ahí que redoblen un cachito. Agüero, Romina Flores, eh, eh, Molina, como para que, porque el control de lectura es un pantallazo de lo que ustedes van a tener en el parcial. No es que es igual, sino que te da un indicio. Entonces, por ahí redoblen un poquito el esfuerzo y den en pelota los controles de lectura, porque generalmente llega un momento en que ya no les dan pelota, pero suma esto. Eso es importante, que los controles los vayan aprobando. Eh, Créanme que he visto gente que no ha obtenido la boleta por más que aprobó los parciales porque no tenían los controles de lectura, no tenían la asistencia, no tenían las carpetas. Sí. Hugo es muy, muy quisquilloso con eso. Él le mostró una ecuación. Y si no les da la ecuación, no les da, por más que hayan aprobado los parciales. Entonces, eh, pónganle un poquito de pilas ahí siempre a los controles de lectura. Porque por lo general es una lectura rápida de lo que han visto en la clase anterior. En este caso, va a ser una lectura de lo que hemos visto hace ratito, en esta horita que hemos visto. ¿Sí?
Bueno, denme 2 minutos Profe, y sí, dale. ¿ha llegado nuestro trabajo, nuestro informe, perdón? ¿Qué? Para. Eh, ¿Quién me habla? Ah, Ah, bueno, bueno. No, no me ha llegado nada. No me ha llegado un es el, informe. es el grupo 1. No me ha llegado nada. ¿Lo has mandado al del mail de la universidad? Se lo mandó Ballester, solamente que no tiene micrófono. Lo voy a revisar si querés. Ya me fijo, pero no lo he visto. Ya me fijo de nuevo a ver si por ahí se me ha traspapelado. Ah, bueno. Si no, bueno, ahí te digo, me lo vuelvo. ¿Ah? ¿El recuperatorio de ¿hay recuperatorio de los controles? No. Por eso les digo de que los tienen que hacer, le tienen que dar una leída antes como para. No, ya no. En algún momento se trató de hacer algo así, ¿Cuántos no tenemos es. aprobados? ¿Cómo? ¿Y cuántos tenemos que tener aprobados? No, es que no tiene recuperación los controles suman. Eso es lo que pasa. Acordate que hay una ecuación donde el Hugo al final le pone un peso a los controles. Él le va a sacar el total o el promedio total del control, de los controles que vos tenés, que te dará, no sé, 70 en tu promedio, y, y él le pone un peso. Te dice, bueno, a tu nota por la ecuación, los controles de lectura te aportan, no sé, el 25%. Entonces, bueno, de ahí sacan unos puntitos. Suma, suman. No van a poder recuperarlos, no tiene otra forma, simplemente esto va avanzando y él le va a dar un puntaje, un peso a, eso, a la nota general que tengan de los controles. Por eso le digo que vaya, no porque hayas desaprobado este está mal, o sea, vas a seguir, esto sigue. En el otro probablemente vas a recuperar, vas a sacar una buena nota y bueno, empezarás a recuperar. Qué sé yo, sacas un 80 en el otro y, y, y entonces ya medio como que recuperaste, llevaste el promedio a 50 y así, ¿sí? Tomemos, Bueno, profe, tomemos 2 minutitos, chicos, puede ser. 2 minutitos nada más y ya arranco con la práctica.